bendición cuando se habla su palabra. Bueno, durante esta semana orando al Señor para la palabra de este día, el Señor empezó a hablarnos acerca de algo que usted y yo ya sabemos. Todo es importante, todo lo que está aquí en la palabra es importante, todo, la fe, la perseverancia, el ayuno, la oración, todo es importante. Sabemos que el día de la semana pasada tuvieron un mensaje que realmente pues es lo que la iglesia, ¿verdad?, deberíamos de estar practicando, lo del Salmo 100. Pero empecé a orar al Señor y el Señor confirmando más aún. Este jueves estuvimos en la oración de los pastores a nivel ciudad y a nivel de otras ciudades por todo el estado de Michigan. Estuvimos orando, y no solamente por el estado, sino por nuestro país. Y vimos cómo hay gente verdaderamente que le interesa mucho este país, le interesa mucho las almas. Y estábamos orando por diferentes cosas, pero dos importantes que el Señor conmovió mi espíritu al ver gente que aún siendo anglosajona, blanca, porque había de diferentes países, blancos y morenos y de la India y de muchos países estaban ahí orando. Entonces, orando ahí mayormente por nuestro país, que vuelva a un avivamiento, que vuelva la iglesia, la que conoce de la palabra, se vuelva al Señor. Pero también el dolor que se sentía en aquellos gente que estaba dirigiendo la oración por las almas perdidas, hermanos, por las almas que aún todavía hay en nuestras familias que necesitan salvación, por las almas que todavía necesitan conocer a Jesús. Y todo eso es una preparación para un evento muy gigante que tal vez no se haya visto aquí en la ciudad así a magnitud de evangelismo. Porque cuando vino Benny Hinn, que el Señor lo usa como evangelista, pues sí vino a la arena, estuvimos ahí, pero fue adentro, fue encerrado, se llenó ahí y estuvo muy bien. Pero ahora se está planeando un evento a nivel que se va a oír en todo Estados Unidos, porque es un evento muy preparado que viene el evangelista Luis Palau, es un argentino con todo su equipo, pero acá los americanos siempre trabajan con mucha anticipación y es bueno porque están preparándonos para casi un año de ese evento. Entonces ahorita es oración y reuniones, pero vemos cómo Dios está poniendo la pasión por la gente para orar, hermanos. ¿Cuántos saben que es importante orar? Orar individualmente y a nivel familia y a nivel ciudad y a nivel así de grupos. Pero estábamos el jueves y verdaderamente fuimos muy ministrados cómo ellos recuerdan los tiempos antiguos, cómo fue este país bendecido, cómo sucedieron muchos milagros, los cuales habíamos estado hablando semanas atrás, de los avivamientos que han sucedido en toda la tierra, pero ellos enfatizaban muchos de los de aquí de Estados Unidos y oraban. Y un hombre que tiene 50 años orando por un avivamiento aquí en Estados Unidos, vive aquí en Estados Unidos, está orando por un avivamiento. Él estuvo aquí compartiendo este jueves y él ya tiene ahorita como unos 80 años y él está orando por un avivamiento. Y eso nos podía, como a veces creemos que nada más pensamos que los hispanos, pero cada persona que tiene al Señor debería de dolernos la situación en la que estamos viviendo. ¿Cuántos están acá? Es ahí donde el Señor empezó a hablarme y empezó a abrir nuestra necesidad de oración. Entonces, todo es importante. Entonces, la oración, hay muchos beneficios en la oración a nivel congregación. De hecho, los jueves estamos aquí en la oración.
Es un día que se dedica para orar aquí en Casa del Rey. Se dedica para venirnos a humillar delante del Señor, para orar por nosotros mismos, para ponernos a cuentas nosotros mismos, y después el Señor nos dirige siempre cada reunión. Tampoco se parece, no tenemos un patrón, tenemos unos inicios, pues no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor al final de cada servicio de oración. Y sabemos que la necesidad más grande la tiene cada ser humano. ¿Cuántos están acá? Antes de pedir por otros y antes de pedir por el país, por la nación, por todo, por la ciudad, por el estado, somos nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos los que hemos dejado la oración, y es importante en esta mañana compartirte la oración y la adoración, hermano, son muy de la mano. Usted empieza a orar y termina adorando, o usted está adorando y termina orando al Señor por las necesidades que el Señor le trae. Entonces es importante saber los beneficios de la adoración colectiva, o a nivel congregación, o a nivel familia, o individualmente. Es importante que es una bendición grande cuando nos ponemos de acuerdo. Y el Señor Jesús, Él lo enseñó, tenía tanto celo por la oración, que cuando llegó a aquella sinagoga que era una casa de oración, la habían convertido en un mercado. Y ahí fue donde nos damos cuenta que a Jesús le interesa que la gente oremos, que haya oración en la casa, que haya oración, que no se desvíe uno. Mire, ahorita lo que más estamos orando es que Dios vuelva a ponernos, vuelva a hacernos sentir los fundamentos muy fuertes con los que comenzamos cada uno. Había unos fundamentos tan bíblicos, tan agradables delante de Dios, que no había otra cosa más que oráramos, y oráramos por los niños, y los niños fueran instruidos, y todos juntos. De hecho, estamos ya también listos para comenzar un programa que vamos a estar trabajando con las familias en marzo. En marzo necesitamos 15 familias, sean de aquí de la iglesia o sean como las visitas que están ahorita. Ya un matrimonio es una familia, ya una pareja es una familia, si trae un bebé ya es una familia. Necesitamos familias para trabajar. Si no va a haber familias que quieran venir a ser ayudadas, pues vamos a ir aquí alrededor de la comunidad, y cada jueves les vamos a dar una cena. Vamos a poner mesas y les vamos a dar cenas, todo para tratar de fortalecer las familias, toda la desunión de padres con hijos, toda la falta de comunicación de los padres que se ha perdido con los hijos, o de los hijos con los padres, que no tienen confianza, no tienen ninguna dirección de los padres, no pueden, aún ni siquiera los padres podemos a veces ayudarles a las tareas. Todo eso se va a hacer aquí los jueves a partir de marzo, se va a dar más información. Cada familia, hay un programa de tantas semanas, las cuales tenemos que asistir ahí, donde comemos, donde adoramos al Señor, donde recibimos instrucciones, donde sus niños van a ser enseñados a sus edades, les van a ayudar a hacer tareas, les van a ayudar gente preparada que tenga niveles académicos que los van a poder ayudar. Entonces todo está fundado en que las familias se hagan fuertes, en que se vuelva el patrón a las casas, el que se vuelvan los temores de Dios a la casa. Y entonces vamos a estar trabajando con las familias, nos interesan las familias, por eso es que nos hemos preparado, hemos llevado ya todas las instrucciones, hemos estado en los lugares para aprender y cómo se va a hacer y cómo todo. Es un trabajo muy arduo, pero hemos visto la necesidad que existe en cada familia, aún siendo cristianos o no siendo cristianos. Entonces todo esto nos lleva a que volvamos a los inicios, y uno de ellos es la oración en la mesa de la casa, la oración cuando nos vamos a dormir, la oración cuando nos vamos a levantar, la oración para buscar dirección, para hacer cualquier decisión. ¿Cuántos están acá? Es necesario la oración, hermano, la oración. Y fue tan conmovido mi corazón que después de que adoramos, después que oramos, después que se dio el mensaje, fuimos impactados como verdaderamente hay gente aquí en esta ciudad que le interesa a la gente de esta ciudad. Estamos hablando ya aquí local, porque todo esto se está preparando localmente.
Y uno de los que va a estar ahí ayudando es el pastor Víctor, que es el que le hablaron. Nos hemos estado preparando con ellos desde el primer desayuno, que se juntaron como 500 pastores de todas las iglesias, americanos y de todos. Hay como 700 iglesias en lo que es aquí, de 700 a 900 iglesias en lo que es aquí del West de Michigan. Entonces todos ellos, depende de cada uno que sienta la necesidad, es como va a poder contribuir para que eso se lleve a cabo. Y es un festival, le llaman así, para atraer a toda la gente nueva. Entonces estamos tratando de meternos a la comunidad, estamos tratando de meternos todo lo que se pueda y que usted también sea contribuyente para que la salvación venga a los que no conocen al Señor. Ese es todo lo que se va a hacer. Son millonadas de dólares los que van a gastar. Es enorme lo que van a traer, lo que van a hacer, el lugar que va a ser al aire libre, no va a ser encerrado. Entonces usted y yo vamos a tener muchas instrucciones para esos días que vayan a estar. Es muy probable que van a querer toda la iglesia para servir, para ser consejeros o para recibir gente. No sé qué nos vayan a pedir, pero aún la radio ha sido expuesta para que todos los anuncios de ese evento van a estar saliendo en español. Todos, porque aquí se trata, como decía el pastor al inicio, no se trata que somos nosotros muchas iglesias, somos una iglesia en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos orando, que nos junte el Señor y nos haga sentir a todos la misma necesidad de orar por los perdidos. Y ahí que nos pusieron a orar y oramos que Dios traiga salvación, sanidad y liberación a aquellos que lo necesitan. Es todo lo que necesitamos. Irán a jugar, irán a comer, habrá diversión, habrá todo, pero la palabra va a ser dejada caer ahí en ese tiempo, en ese día. Y gracias a Dios que escogieron Grand Rapids para hacer ese evento. Podían haber escogido cualquier otra ciudad, pero gracias a Dios que Dios tuvo sus ojos en Grand Rapids. Para los que están de nosotros aquí, que no conocen al Señor, como los amigos y todos los que usted conozca, ese día los vamos a poder llevar a todos para que conozcan el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces es necesario levantarnos en oración, hermanos. La oración y la adoración van a ir juntos. Es muy importante que tengamos agradecimiento, que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que pidamos tenemos que creer que lo vamos a recibir. Es importantísima la fe. La fe mueve la mano de Dios. No crea que la necesidad va a mover la mano de Dios, sino la fe es la que mueve la mano de Dios. Lo que se actuó ahorita en esto que hicimos, se va a mover la mano de Dios porque tuvimos fe. Yo no tengo para llevar a esta familia a comer, pero yo creo que mañana voy a tener para llevarla. Yo no tengo ni $5 ahí en mi cartera, no tengo, pero yo creo que mañana yo la voy a llevar. Voy a llevarla a comer, porque la fe mueve la mano de Dios. No es que tengamos ni nos sobre, pero la mano de Dios se mueve cuando hay un pueblo con fe. Y es necesario, es muy necesario, porque si no, no vamos a agradar a Dios. En lo poco o en lo mucho tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos están acá? Tenemos que creerle a Dios. Entonces ahorita la palabra que yo quiero que usted se lleve es que necesitamos orar, hermano. Tenemos una grande necesidad dentro de la misma casa y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Entonces imagínese dentro de la casa. Imagínese afuera en las calles, imagínese otros hogares que no tienen la palabra, que no tienen la dirección, que no saben qué hacer, que hacen decisiones que les va a traer tristeza y les va a traer aflicción porque no tienen una dirección, no tienen la palabra y la palabra es Jesús. ¿Cuántos están acá? Entonces nosotros que tenemos la palabra, que tenemos al Señor, mire a veces en las cuales estamos pasando o en cuales nos metemos o cuántas aflicciones a veces traemos por no orar al Señor por todo lo que hagamos. ¿Cuántos están acá? Es necesario orar, hermanos. En la oración vamos a tener dirección. En la oración vamos a tener confirmación. En la oración es donde Dios nos va a hablar. En la oración es donde Dios nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Una persona que ora justamente y no con injusticia, justamente Dios la va a oír. ¿Y qué es eficaz? Que usted sabe qué está pidiendo.
que sabe exactamente, tiene la certeza bien definido qué es lo que usted quiere en esa oración eficaz. Porque no nomás es que Dios oye la oración del justo, no, dice la oración eficaz del justo. Hay dos cosas que ahí tenemos que nosotros ver. Tiene que ser eficaz, muy clara, muy definida. Dice, y luego justamente, si hay una oración muy clara, y la está hablando alguien que no está actuando en injusticia, Dios la va a oír. ¿Cuántos están acá? Hay dos cosas ahí. La oración eficaz del justo. A veces hablamos la palabra y a veces por falta de memorización como yo, a veces hablamos la palabra incompleta. Hablamos a veces la palabra no bien dicha. ¿Verdad? La conocemos, pero a veces no la recitamos, no la hablamos, no la declaramos correcta. Y siempre mi oración es que Dios me grabe la palabra. Yo cuando necesito algo nomás volteo con el pastor y es una bendición que el pastor retenga la palabra, que le digo, ¿dónde está este texto? En tal parte. ¿Y dónde está? Me evita ir a la Wikipedia y a todo eso, ¿verdad? Pero entonces es importante recitar, hablar, declarar la palabra correcta. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que en ese día del jueves, en ese lugar ahí del Calvario, de la iglesia del Calvario, de aquí de Grand Rapids, ese hombre estaba hablando y sabía que estaba hablando. Él está siendo muy seguro de qué está hablando, qué espera, en qué se está basando su oración. No es una oración que no nos convenga, sino que nos conviene, porque dice también la carta, en la palabra dice que a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Es importante la oración, hágala muy eficaz, muy clara, muy convincente, que usted sepa qué está pidiendo para que la recibamos. Entonces, ahí dice que tenemos que orar eficazmente y justamente. Sabemos que toda la iglesia que ha conocido al Señor son justos, porque hemos sido justificados, pero hay veces que ha habido injusticia, a veces en palabras o en acciones. Entonces, cuando oremos, examinemos que no hemos estado actuando en injusticia, ni que estamos obrando injustamente con nadie tampoco, para que nuestras oraciones sean oídas. Y eso es lo que ahorita necesitamos, que usted y yo oremos por nuestra propia vida, por nuestra propia familia. Estamos viendo unos tiempos muy difíciles y a mí me quebrantaba esas oraciones que hacían estos hombres, que están tan seguros que Dios va a salvar mucha gente ese día, que Dios va a sanar y va a liberar si el Señor no viene, porque todo puede pasar en un año. En un año, imagínense todo lo que están preparando desayunos gigantescos, están preparando lonches y están preparando esas reuniones. Es increíble, pero yo le digo, ellos están creyendo, sus oraciones están muy concretas, muy definidas, saben qué están pidiendo, y eso es lo que nos están metiendo a nosotros para que estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que toda la gente conozca a Jesús de aquí de Grand Rapids. ¿Cuántos están acá? Entonces, ese día vamos a tener una muy buena oportunidad de invitar a todo mundo que tengamos a nuestro lado. Así es que todas las oraciones, hermano, que hagamos al Señor, el Señor las va a oír. Es una manera muy sabia de que terminemos el año orando al Señor. Orando al Señor, vuelva esos principios, esos fundamentos. Jesús mismo nos lo enseñó, que oráramos sin cesar, dice Lucas 18, orar sin cesar, hermano. En otra de las escrituras dice que oremos en todo tiempo, pero eso es lo que no entendemos. A veces nomás oramos cuando las cosas no están bien, pero dice en todo tiempo, cuando todo esté bien, ore al Señor. Cuando no estén las cosas muy bien,
oremos al Señor, porque nada nos garantiza que hoy estemos bien y mañana no sabemos. Nada nos garantiza que tengamos un buen trabajo hoy y mañana nos despidan, como sucedió en uno de los restaurantes, no haciendo promoción, el Perkins, uno que estaba acá para Liz. Todo mundo, nadie supo a qué hora cerraron, iban a cerrar, a nadie le avisaron. Esa noche que se despidieron, a otro día en la mañana no había nada adentro del restaurante, desapareció por completo, ni les avisaron. Por eso nada hay garantía, ni de la vida, ni de la salud, ni del trabajo, ni de nadie que esté a tu lado, solo en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. La gente dice, yo la tengo hecha, señoría, tengo en el trabajo, me quieren mucho. Alguien dijo, he hallado favor con los patrones, me quieren mucho, qué bueno, pero el día de mañana al patrón no le parece algo y te despide y punto. Nadie va a hacer ni salir por ti si no es Dios mismo, y a través de la oración es que nosotros vamos a mantenernos ahí pegados al Señor. Nada es garantía. Nadie tiene garantía, hermanos. Le digo yo que ese restaurante no les avisó a nadie. Así pueda suceder que otro día la compañía se perdió, se fue en bancarrota, se dio por perdidos y no nos digan a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Eso le sucedió a nuestro hermanito. Apenas faltó unos días, no sé qué hizo, otro día le dijeron, ya no tienes trabajo. Y tenía años. Entonces nada hay garantía. El que cede todo su derecho a una sola cosa, al trabajo, te pueden fallar, hermano. Y el Señor no te va a fallar. Por eso hay que orar en todo tiempo, cuando estén las cosas bien, cuando no estén las cosas bien. Y siempre que tú empiezas orando, vas a terminar adorando al Señor. Siempre, eso es lo que hacemos acá los jueves. Llegamos humillándonos, orando, y luego nos levantamos el jueves antepasado, porque este jueves fue que estuvimos acá con los pastores. El jueves antepasado estaba un hermanito por ahí en las bancas orando, comenzó a orar como todos. Terminó acá en el altar cantando, porque la oración y la adoración van juntos. Van juntos. Usted no puede orar sin estar exaltando al Señor. Usted no puede exaltar al Señor sin estar orando. Cuando usted está en la adoración, entonces empieza, Padre, te pido por este Señor, haz el milagro, Padre, es esto, haz lo otro. Se conjuntan las dos cosas, oración con adoración. O usted empieza adorando y termina pidiendo por las necesidades. ¿Cuántos están acá? De hecho, vamos a estar orando por Jesús, que tiene esta necesidad que trajo delante del Señor, que tiene problemas, su mamá tiene problemas con los ligamentos de la columna, y vamos a estar orando ya que está aquí. Ahorita la iglesia nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos están acá? Entonces, Jesús mismo nos enseñó a orar y siempre nos enseñó a orar al Padre. Jesús siempre oraba al Padre, siempre oraba al Padre. Le digo, Él mismo nos enseñó la necesidad de orar, la oración que se establezca a nivel iglesia, la oración que es tan necesario como familias. Por eso los miércoles usted viene a alimentarse nuevamente de la palabra, a su espíritu, viene a que sea vivificado con la palabra. Pero el jueves es un asunto diferente, de que nosotros tenemos que orar. Tenemos que someternos, tenemos que traerle al Señor nuestras necesidades, y también podemos decirle también gracias por las peticiones que ha contestado. Entonces, esta mañana es importante, hermanos, que traiga el Señor una convicción de oración, hermano. Le digo, nada lo considere hecho, no lo dé por hecho, nada. Hay gente que se va a dormir y dice, mira, si el Señor me lleva de dormido, porque hay gente, dice que la muerte a los santos, es estimada la muerte a los santos. Hay santos, los que han sido santificados, que son hijos de Dios, que nomás se duermen y ya no amanecen. Y hay personas que dicen, si me voy dormido, cuida esto, mira esto. Quieren dar a veces instrucciones, porque ni de la vida tenemos segura. Los que estamos en Cristo cerramos nuestros ojos aquí y nos vamos con el Señor. Pero hay de cuales no tienen al Señor, los abrirán para vergüenza y en un lugar que nadie quisiera estar. Entonces, a veces la oración nos alinea, nos prepara, nos hace ver la realidad de las cosas que pueden suceder, y todo está basado en que nosotros nos pongamos en las manos del Señor todos los días. ¿Cuántos están acá?
Entonces el Señor celó la oración, celó, o sea, le dolió que la casa donde él sabía que era una casa para orar, ahora era un mercado. Y le dolió porque había celo, hermano. Dijo, la casa es casa de oración, la casa de mi Padre. Entonces es importante que veamos el modelo, traigamos, hermano, la oración y la adoración del reino, del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos están acá? Que traigamos la oración, hermano. Hagamos oraciones de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo al cielo, porque muchos de nosotros podemos hacer oraciones de acuerdo a patrones humanos. Hay veces que admiramos más cómo le hace un humano que cómo le hace Dios. Entonces estamos siguiendo un patrón terrenal y no estamos siguiendo un patrón del cielo. Y es mejor que de hoy en adelante sigamos el patrón del cielo y no sigamos el patrón terrenal. ¿Cuántos están acá? Usted y yo sabemos que muchos hombres y mujeres admiran a alguien más y a veces no es malo admirar a alguien, pero no querer imitarlo más que a Dios. Jesús quiere que lo imitemos a Él. Y a veces hay miembros de iglesias que a veces quieren ser como tal persona, por no decir como el pastor o como alguien, pero no es correcto. Admírelo, ore por él, pero no quiera ser nunca como un hombre, quiera ser mejor como Jesús. Entonces, si traemos la oración del reino del cielo, nos va a ir bien. Todo el patrón del cielo nos va a bendecir. Pero todo patrón que agarremos terrenal es muy probable que no nos vaya a ser efectivo como algo que sea del Señor. Entonces Jesús trata de que seamos como Él era como su Padre. Entonces dejemos de a veces admirar a alguien y tratemos de admirar a Dios. Dejemos de seguir algún patrón de terrenal, humano, para poder traer el patrón de Dios, el reino de Dios. ¿Cuántos están acá? Es bueno, hermanos, que nosotros cimentemos, pongamos las bases que ya tenemos. Muchos de los patrones de los fundamentos están dañados. Dice el Salmo 11, si los fundamentos fueren destruidos, ¿dónde vamos a aparecer los justos? Imagínense, si dice, si los fundamentos son destruidos, ¿dónde va a aparecer el justo? Si está hablando de los que conocemos, imagínense de los que no conocen, que no tienen ningún fundamento bueno, no tienen ninguna bases, no tienen ningún patrón celestial para darle a los hijos, para seguir. Imagínense, si nosotros, nos está diciendo el Señor, si se destruyen, si se dañan, si los dejan, si no hacen caso de esos fundamentos. Imagínense, dice, ¿dónde van a aparecer? Imagínense los que no tienen ni siquiera un fundamento. Un fundamento es como los que hacen en las casas. Si una casa no tiene fundamentos, puede venir un aguacero, puede venir un torrentes de agua y se lleva la casa porque no tiene fundamentos. Por eso también la Biblia habla que tengamos fundamentos en la roca, que es Cristo Jesús, porque si la tenemos en la arena, nos va a llevar el agua. ¿Cuántos están acá? Entonces, es importante los fundamentos, hermano, y uno de ellos es la oración eficaz de nosotros, la oración que esté muy concreta, sepamos que estamos orando, como en cualquier necesidad. A veces dicen, ore por mí. ¿Por qué? Usted nomás ore. No, si usted no me dice por qué orar, yo no voy a orar, porque no tiene eficacia mi oración. No tengo ninguna base para orar, no tengo nada que llevarle al Señor, que presentarle al Señor. Por eso hay que ser específicos y muy claros en cuanto a lo que queremos orar. ¿Cuántos están acá? Entonces es importante, hermano, la oración y los beneficios que existen. Necesitamos levantarnos y orar conociendo la palabra. Yo le digo a veces que en pura misericordia del Señor, el Señor nos responde porque ve nuestra aflicción, ve nuestro dolor, ve nuestra condición, ve la desesperación de que el Señor obre y traiga convicción a la gente que no conoce de Dios o que conoce de Dios y se ha apartado. Y a veces oramos, rogamos, imploramos, pero si hablamos la palabra como dice el Señor, pues va a ser más eficaz, va a ser muy eficaz.
va a resultar va a haber un resultado más pronto. ¿Cuántos están acá? Entonces, es necesario, hermano. La oración no solamente es para los pastores, para los ministros, es para toda la iglesia del cuerpo de Cristo. Es para toda la iglesia. Hay gente que cree conocer a Dios, pero realmente conocer a Dios es tener a Jesús en nuestro corazón. El día del viernes hubo mucha bendición, tuvimos muchas mujeres, muchas visitas, muchas jovencitas y todas aquí en el altar estaban llorando. Alguna antes de que se comenzara la reunión ya se había entregado al Señor porque reconoció que necesitaba, solita, necesito a Dios, yo sé que lo necesito. Le dije, ¿lo has conocido? No, pero yo sé que lo necesito, yo sé que lo necesito, yo sé. Ahí era una puerta muy grande que si yo no la aprovechaba se podía ir sin Cristo. Yo le dije, qué bueno que dices que lo necesitas. Entonces, ¿lo quieres aceptar como Señor de tu vida, como salvación, como el Salvador y como el que te puede llevar a la vida eterna? Sí, sí, todavía no exponía su petición, pero ya estaba dándole su vida al Señor. Ya estaba entregada al Señor. Yo le dije, lo demás va a venir por la ayuda del Señor. Pero todos estaban llorando, había un tiempo en el que si el ser humano reconoce que necesita a Dios, Dios se va a apresurar a hacer su obra. Así, increíblemente. Por eso abramos nuestros ojos y veamos la necesidad, y cuando te la presente el Señor, así aprovéchala, hermano. Aprovechala, porque esa noche puede ser la última noche para esa persona o para nosotros, como el predicador que vino hace muchos años, un evangelista vino a Chicago, ahí a Illinois, y cuando estaba una campaña, hizo un evangelismo grande, había muchísima gente, y esa noche tenía que haber aprovechado. ¿Y sabes qué dijo ese predicador? Mañana les presento a Jesús para ver si lo reciben. A otro día todo Chicago amaneció quemado. Nunca más volvió a juntar toda esa gente. Por eso Dios nos da oportunidades. Hoy es el día de salvación. Si usted está aquí es porque Dios le permitió venir y está oyendo que Jesús es el Salvador, el que le puede llevar a la vida eterna, el que puede ver por usted, el que puede salir por usted, el que nos puede ayudar a todo lo que venga. Ese predicador se lamentó toda su vida porque otro día no pudo juntar la gente. Entonces, el día del viernes a la gente le preguntamos, ¿quieres que oremos por ti? ¿Quieres que oremos? Sí, sí, todos estaban con una disposición increíble. Entonces, Dios nos da oportunidades y las oraciones que hagámoslas eficaz para que haya mejores resultados y pronto. Estaremos orando mal por algunas de las cosas que por eso no hayamos tenido la respuesta. No hayamos visto ningún indicio de lo que estamos queriendo que Dios haga, porque la oración es la que nos va a traer la dirección para todas las cosas, hermano. ¿Cuántos están acá? Si Jesús lo dijo, hay que orar. Él les refirió, como si fuera un regaño a los discípulos cuando estaba a vísperas ya de morir en la cruz del Calvario por nosotros, a punto de ser crucificado. Él estaba orando y cuando estaba orando le dijo a los discípulos, vamos a orar, y cuando el Señor se levantó todos estaban dormidos. Les dijo, ¿qué no pueden orar ni siquiera una hora? Por eso no sé de dónde agarramos que a lo menos una hora oremos a nivel congregación o a nivel, no tiene que ser una hora, pero Jesús la mencionó. Y les refirió, les dijo, ¿por qué no pudieron orar ni una hora? Y hay muchas cosas en cuanto a la oración. La oración, hermano, cambia las cosas. La oración nos va a llevar a ser mejores ministros, mejores padres de familia. Si usted pone el fundamento de su mesa, que usted diga, vamos a comer y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias, guarde ese aparato, guarde eso, guarde ese jueguito, guarde ese juguete. No hay nada en la mesa más que su plato de comida y que Dios bendiga en ese momento la mesa. Ese es un patrón, ese es un fundamento, eso vuélvalo a hacer. En la mañana que se van sus niños a la escuela, que ya me voy. No, dígale, los bendigo, vamos a orar, mijos, para que Dios los guarde a ustedes y Dios nos guarde. Un patrón, hermano, de un buen fundamento para ellos. ¿Cuántos están acá?
Si los míos entendieron desde chiquitos que a Dios, mire, chiquitillos les empezamos a decir que cuando les dieran algo en su mano, le dieran a Dios, le trajeran al Señor. Y ya de grandes saben, el primer salario de la hija mayor que fue a trabajar y le dijo el pastor, prepara tu diezmo, mija, porque es tu primer trabajo. Y que dijo, no voy a dar diezmo, papá, no voy a dar diezmo, lo voy a dar todo, mi primer cheque. ¿Quién le enseñó? Tienen principios, tienen fundamentos, tienen temor de Dios, ya están viejotes, ya todos están casados. Si ellos no honran a Dios con sus bienes, Dios no les va a bendecir como debería de bendecirles. Y esa le digo que ese día le dijo el pastor, haga su diezmo, mija. Dijo, no voy a dar diezmo. Como que nos quedamos, ¿cómo que no? No, es que lo voy a dar todo. Ajá, entonces dijimos, eso está más mejor. Si su salario era de 300 y le iba a traer 30 a Dios, le dio los 300 al Señor. Y ahorita es una mujer bendecida, que cada día, si ya hace 300, 400 dólares por día, es poco. Porque supo honrar a Dios, porque tienen fundamentos. Imagínense los hijos no viéndonos que hacemos algo y nosotros queremos que lo hagan, ¿cómo cree que lo van a hacer? ¿Cómo cree que les va a resultar que usted les hable la palabra si nosotros estamos en desobediencia? ¿Cómo cree que esos niños nos van a poner a nosotros el ejemplo si nosotros no se lo ponemos a ellos? ¿Cuántos están acá? Todo, el ministro de alabanza, Israel. Si él no diezma a Dios, pues allá él. Cada hijo y cada uno que esté debajo de nuestro techo tenemos que decirle, pero que nomás me dan 100 por semana, dele 10 al Señor y punto. Mire, todos los fundamentos y toda palabra que se practica en casa va a traer una bendición grande, sea cual sea, basada en esta santa palabra, en estas santas escrituras. Así es que, hermanos, hay muchos beneficios. Y termino con esto en estos últimos minutos. Saliendo vamos a Halland, a la iglesia de Casa del Rey de Halland. Ministros se quedan para atender a las visitas, por favor, ya saben. Pero ¿sabe qué? Hay oraciones, hermano, que las podemos considerar básicas, normal, que vamos a orar porque Dios bendiga a la familia, que Dios les dé trabajo, que Dios que Dios los bendiga, que Dios provee, que esto. Pero hay oraciones que han parado el sol, hermano. Lo que hizo Josué, oró en unos tiempos tan difíciles que se estaban haciendo contrarios en ese tiempo para Israel, para el pueblo de Dios, y oró que no se oscureciera, que no se anocheciera para que pudieran guerrear con más claridad, y oró y el sol se paró. Imagínese una oración eficaz, porque se necesitaba mucho en ese momento. Hasta la fecha, en toda la historia, falta un día. Y fue el día que Dios paró el sol y no se hizo noche hasta otro día. Imagínese, un hombre que vio la situación de Israel de probante, que se habían vuelto a otros ídolos, habían dejado al Dios eterno, se para un Elías y ora que Dios decía, haga descender fuego, y cae fuego. Una oración eficaz, que estaba muy seguro que Dios iba a hacer caer fuego para demostrarle quién era su Dios. Oraciones, hermano, que una mujer que estéril, no, nada de estéril, oró fervientemente a Dios y Dios le dio un hijo, a Ana, que vino siendo el primer profeta de Israel, Samuel. Oraciones, hermano, por eso la importancia de una oración en nivel congregación, que tengamos las peticiones en la mano, como lo que sucedió en la iglesia en el tiempo del apóstol Pedro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, toda la iglesia estaba haciendo oración por él. Y mientras nosotros estamos orando acá, Dios está orando allá, abriendo puertas y sacándolo de la cárcel. Literalmente un hombre en la cárcel. Hay cárceles espirituales, pero literalmente Dios saca a la gente de la cárcel. Dios hace los milagros mientras usted y yo oramos. Mientras usted y yo oramos eficazmente, hermano, eficazmente. Segurotes que Dios va a hacer la cosa porque estamos pidiendo bien. Póngase en sus pies, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, honramos su palabra. Yo le voy a rogar que honre conmigo, juntamente conmigo, al Señor, honre su palabra.
pero todos vamos a orar y si Jesús nos permite puede venir acá enfrente para orar por su mamá.